Estructuras de control de flujo. Los programas que se pueden realizar utilizando solamente variables y operadores son una simple sucesión lineal de instrucciones básicas. Sin embargo, no se pueden realizar programas que muestren un mensaje si el valor de una variable es igual a un valor determinado, y no muestren el mensaje en el resto de casos. Tampoco se puede repetir de forma eficiente una misma instrucción, como por ejemplo, sumar un determinado valor a todos los elementos de un array. Para realizar este tipo de programas son necesarias las estructuras de control de flujo, que son instrucciones del tipo: si se cumple esta condición, hazlo. Si no se cumple, haz esto otro. También existen instrucciones del tipo: repite esto, mientras se cumpla esta condición. Si se utilizan estructuras de control de flujo, los programas dejan de ser una sucesión lineal de instrucciones, para convertirse en programas inteligentes, que son capaces de tomar decisiones en función del valor de las variables. Estructura for. Las estructuras if y else, if, no son muy eficientes cuando se desea ejecutar de forma repetitiva una instrucción. Por ejemplo, si se quiere mostrar un mensaje 5 veces, se podría pensar en utilizar el siguiente if. Ejemplo. Var, veces, igual 0. If, y entre paréntesis, veces, que para este caso vale 0, símbolo de menor que nos indica que 0 es menor que 4. Con lo que obtenemos, que la condición de que 0 es menor que 4 se cumple, y es por esto que se pasa a ejecutar el código contenido dentro de las llaves. Alert y entre paréntesis, mensaje. Veces, más. Se comprueba si la variable veces es menor que 4. Si se cumple, se entra dentro del if, se muestra el mensaje y se incrementa el valor de la variable veces. Así se debería seguir ejecutando hasta mostrar el mensaje las 5 veces deseadas. Ya que para llegar de 0 a 4 nos hacen falta 5 unidades, empezando a contar desde el número 0, luego 1, luego 2, etcétera. Sin embargo, el funcionamiento real del script anterior es muy diferente al deseado, ya que solamente se muestra una vez el mensaje por pantalla. La razón es que la ejecución de la estructura if no se repite y la comprobación de la condición solo se realiza una vez, independientemente de que dentro del if se modifique el valor de la variable utilizada en la condición. La estructura for permite realizar este tipo de repeticiones, también llamadas bucles, de una forma muy sencilla. No obstante, su definición formal no es tan sencilla como la de if, pero sí es similar. Veamos la estructura general de for. For, y entre paréntesis, inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, y por último actualización. Se abren llaves al igual que lo hacemos en if, y dentro de ellas se pone el código a ejecutarse. La idea del funcionamiento de un bucle for es la siguiente. Mientras la condición indicada se siga cumpliendo, repite la ejecución de las instrucciones definidas dentro del for. Además, después de cada repetición, actualiza el valor de las variables que se utilizan en la condición. La inicialización es la zona en la que se establecen los valores iniciales de las variables que controlan la repetición. La condición es el único elemento que decide si continúa o se detiene la repetición. La actualización es el nuevo valor que se asigna, después de cada repetición, a las variables que controlan la repetición. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Var, mensaje, igual, hola. Estoy dentro de un bucle. For, y entre paréntesis, inicialización. Que vendría siendo, var, y, igual, 0, punto y coma, condición. Que vendría siendo y es menor que 5, punto y coma, y por último actualización. Que vendría siendo, y, más. Se abren llaves al igual que lo hacemos en if, y dentro de ellas se pone el código a ejecutarse. En este caso pondremos, alert, y entre paréntesis, mensaje. La parte de la inicialización del bucle consiste en var, y, igual, 0. Por tanto, en primer lugar, se crea la variable y se le asigna el valor de 0. Esta zona de inicialización solamente se tiene en consideración justo antes de comenzar a ejecutar el bucle. Las siguientes repeticiones no tienen en cuenta esta parte de inicialización. Sigamos con la zona de condición. Y es menor que 5. Los bucles se siguen ejecutando mientras se cumplan las condiciones. Y se dejan de ejecutar justo después de comprobar que la condición no se cumple. En este caso, mientras la variable y valga menos de 5, el bucle se ejecuta indefinidamente.
Como la variable i se ha inicializado a un valor de 0, y la condición para salir del bucle es que i sea mayor que 5, si no, se modifica el valor de i. De alguna forma, el bucle se repetiría indefinidamente. Por ese motivo, es imprescindible indicar la zona de actualización, en la que se modifica el valor de las variables que controlan el bucle. Veamos un ejemplo de cómo se escribe la zona de actualización. I más. En este caso, el valor de la variable i se incrementa en una unidad, después de cada una de las repeticiones. La zona de actualización se ejecuta después de la ejecución de las instrucciones, que incluye el for. Así que, durante la ejecución de la quinta repetición, el valor de i será 4. Después de la quinta ejecución, se actualiza el valor de i, que ahora valdrá 5. Como la condición es que i sea menor que 5, para que siga ejecutándose el código dentro de las llaves de for, en el momento en el que i sea mayor o igual que 5, la condición ya no se cumple. Y las instrucciones del for ya no se ejecutan una sexta vez. Normalmente, la variable que controla los bucles for se llama i, ya que recuerda a la palabra índice y su nombre tan corto ahorra mucho tiempo y espacio. El ejemplo que vimos en anteriores tutoriales, en el que se mostraba los días de la semana, contenidos en un array, se puede rehacer de forma más sencilla utilizando la estructura for. Var días igual lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. For. Y entre paréntesis. Var. I. Igual. 0. Punto y coma, i. Menor que 7, punto y coma, i. Más. Alert. Y entre paréntesis. Días. Y entre corchetes. I. Como la variable i se ha inicializado a un valor de 0, y la condición para que se ejecute el bucle es que i sea menor que 7, este bucle nos muestra 7 ventanas emergentes, ya que se empieza a contar desde el número 0, hasta llegar al número 6, con lo que de 0 a 6, hay 7 unidades. Y se cumpliría la condición de que i es menor que 7. Dichas unidades se toman de cada una de las posiciones del array, teniendo en cuenta que la posición número 0 es lunes, la posición número 1 es martes, la posición número 2 es miércoles, etcétera. El factorial de un número entero, que puede ser cualquier número, y en este caso lo llamaremos n, es una operación matemática, que consiste en multiplicar, uno por uno, todos los factores de dicho número entero. La fórmula matemática sería n por n menos 1. En este caso n, menos 1, vendría siendo el primer número entero pero menos una unidad, y así sucesivamente seguiríamos con el siguiente operando, n, menos 2 que vendría siendo el primer número entero pero menos 2 unidades, y así sucesivamente. Veámoslo más claro obteniendo el factorial del número 5. Escrito como, 5, inmediatamente seguido, de un signo de admiración, de cierre. Con lo que obtendríamos el factorial de 5, haciendo las siguientes operaciones matemáticas: 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual 120. Ahora veamos cómo calcular el factorial de cualquier número entero, utilizando la estructura for. En el siguiente ejercicio, obtenemos el factorial de cualquier número que escribamos en una ventana emergente, usando el método prompt. El código, para calcular el factorial de cualquier número, quedaría de la siguiente manera. Var, número, igual, prompt, y entre paréntesis, abrimos comillas, y escribimos una cadena de texto, que veremos, en la ventana emergente, en este caso pondremos, introduce un número, y, se mostrará su factorial. Siguiendo con el código, creamos una nueva variable de la siguiente manera. Var, resultado, igual, 1. Luego, creamos el bucle, o las acciones repetitivas. Con la estructura for. De la siguiente manera. For, y entre paréntesis, var, i, igual, 1. Punto y coma, i, debe ser menor o igual que número. Punto y coma, i, más. Resultado, igual, resultado asterisco que quiere decir. Por de multiplicación. I. Alert, y entre paréntesis, resultado. Con lo que obtenemos el factorial de cualquier número, que anotemos en la ventana emergente, del método prompt. En el recuadro del lado derecho, vemos las acciones realizadas por la estructura for.
Recordemos que el código que vimos hace un momento, finaliza hasta donde lo explicamos, o sea que el código de la ventana derecha, solo es para explicar el proceso de las acciones repetitivas, que realiza automáticamente la estructura for.